Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No vamos a hacer una exposición de este pasaje que hemos leído en nuestro texto inicial, o quizá la chispa que nos mueve a ir a otros pasajes de las Escrituras es lo que hemos seguido durante varias semanas, durante varios domingos en Gálatas, en esa exposición que estamos viendo, y es en Gálatas capítulo 2, versículo 19, donde en conclusión nos dice que aquellos que hemos sido justificados por la fe en o de Cristo Jesús, vivimos para Dios. Y he visto necesario que en esta iglesia en particular y para nosotros mismos, es decir, para vosotros y para mí, hablemos con énfasis del resultado de la justificación por la fe, que es esta vida en Dios y para Dios. Hemos visto varias cosas que creo que son importantes y esenciales. La vida que es en el Señor Jesús, o la vida que es vivida para Dios, nos está mostrando en primer lugar, decíamos, que es un propósito. Es un propósito para cada uno de nosotros. No te levantas con otra tarea principal sino esta, vivir para Dios. Y si tú has cambiado el orden de tus propósitos o tus prioridades, te has confundido y quizá no seas cristiano, no seas creyente, justificados por medio de la fe para vivir propósito para Dios. En segundo lugar, decíamos que este vivir para Dios conllevaba una necesidad, enviudar. Lo leíamos también en la carta a los romanos. Tienes que enviudar de aquel ser antiguo que tenías. Estabas bajo la ley y ahora la ley que ha muerto, tú has muerto para la ley, entonces ahora tienes otra vida para vivir. No podéis estar en dos mundos, no podéis servir a dos señores, no te engañes. Si tu vida está más unida a las cosas del mundo, a las cosas de la carne o a las cosas de la ley, no estás viviendo para Dios. Tercero, vivir para Dios implica que tienes que dejarlo todo. No puedes llevar mochilas de cosas antiguas de tu vida y de tu alma. Tienes que romper con todo lo que había de antes, dejarlo todo por Él. Cuarto, tienes que renunciar a ti mismo. Si piensas que lo más importante es que tú tienes que ser feliz, has perdido una vez más la prioridad. La prioridad es vivir para Él. Él es al que tienes que hacer feliz. A Él tienes que agradar, a Él tienes que glorificarle. Eso te traerá felicidad a ti. Pero tu vida principal es una renuncia constante a ti. Si no te niegas a ti mismo, no puedes seguir a Jesús. 5. Tienes que querer lo que Él quiere. No son tus gustos ya, no son tus placeres, sino qué es lo que Él quiere, qué es lo que a Él le agrada.
Tienes que cambiar de amistades, tienes que cambiar de objetivos, tienes que cambiar de intereses, tienes que cambiar de entretenimientos. Todo es aquello que Él quiere, que Él le agrada. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Es esta tu petición diaria? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga para tu gloria? 6. Vivir para Dios es vivir a su lado y es vivir cerca. Si te incomoda vivir cerca de Dios, entonces no has entendido el Evangelio. Y vivir cerca de Dios implica el amor a las Escrituras, implica la oración constante, implica el aprecio a los creyentes, ser parte de este cuerpo. Vivir a su lado todos los minutos de tu vida. Ese tiene que ser tu interés constante cada día. 7. Vivir para Dios implica hablar de Él. No solamente es estar con Él y hablar con Él a través de la oración, sino que hay que decirle las maravillas de nuestro amado. Tenemos que proclamar al mundo cuán grande es Él. Recordar la amada amando y describiendo a su amado en Cantar de los Cantares. Así tienes que salir al mundo. Cántale al mundo que no hay otro como tu amado. Habla de Dios, habla de Cristo, habla del Evangelio. Y 8. Nunca puedes estar satisfecho. Al que tienes que satisfacer es a Dios, no es una criatura. Cualquiera de nosotros nos podemos sentir satisfechos con cosas pequeñas, pero Dios no. Nunca harás todo lo que es necesario que hagas, porque todo lo que tienes que hacer es para Él, el Dios soberano, infinito e inmensamente poderoso. Pero ahora bien, ¿cuál es nuestro siguiente paso? ¿Habéis pensado en alguna ocasión la necesidad, por lo menos antes, hoy ya, las brújulas, el conocimiento, internet, etcétera, pero antes lo importante que eran los faros? Había barcas que no salían de pesca cerca de la orilla o a tierra visible, sino que iban un poco más allá, siempre confiando en donde estaba el faro. Esas barcas de pesca grande que pasaban quizá toda la noche. Esto es una idea muy simple, pero si tú estás mirando en medio de la noche el faro y ves que la luz es más pequeña, cada vez implica que tú te estás alejando, ¿no? Esto creo que lo entendemos todos, es simple lógica. Pero si pasa el tiempo y ves que la luz siempre está igual, es que seguramente tu nave no se mueve o estás navegando en círculos. Esto es simple, es así de sencillo. Y si ves que la luz del faro cada vez se está haciendo más grande, es que ya sea que tú estás navegando hacia la orilla o que la corriente te está llevando. No hay nada más. Entonces tú miras la luz del faro y dices, uy, me estoy alejando, peligro. O estoy navegando en círculos, no estoy haciendo nada. O me estoy acercando, seguridad. Es así de sencillo. Bien, pues la vida cristiana es esto. Tenemos delante de nosotros enfocado a Dios. Pero yo os pregunto, a todos y cada uno de vosotros, a todos y cada uno de vosotros, ¿estás ahora más cerca de Dios o más lejos? ¿Ves la luz del Evangelio, ves la obra del Señor, ves su gloria a una distancia más grande o lo ves más cerca? ¿Cómo han ido pasando los años? ¿No será de que tu vida es como esta barca, este barco que está navegando en círculos? ¿Que te parece que a veces está más cerca y otras veces más lejos y otras veces más cerca y otras veces más lejos y lo único que estás haciendo es mareando la perdiz? ¿No pensáis que nuestras vidas cristianas muchas veces es de este estilo? ¿Que no estamos avanzando? ¿O que si seguramente nos fijamos bien en lo que estamos haciendo en nuestra vida tiene un rumbo totalmente opuesto? Esto es lo que tenemos que tratar. Si bien hemos definido que justificados por la fe tenemos una vida que vivir y esta vida es para Dios, lo que tenemos que estar preguntándonos es ¿dónde estamos? Después de estos meses, de estos años, de haberme convertido y decir que soy cristiano, que estoy escuchando sermones, estoy leyendo las Escrituras, estoy tratando con mis hermanos en comunión, ¿dónde estoy? Es aquí donde nos dirigimos entonces en Romanos capítulo 8, en este pasaje que hemos leído. Yo quisiera que centráramos nuestra atención en los versículos 5, 6, 7, quizá alguno más. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse en la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Tenemos que aclarar una cosa, aquí no está hablando de cristianos carnales y cristianos espirituales, eso no existe, es una invención. Es un mal entendido de las Escrituras. Ni aquí, ni en Primera de Corintios, que a veces se cita, hay nada que podamos nosotros entender de que hay cristianos carnales y cristianos espirituales. De lo que está hablando aquí es de cristianos espirituales y está hablando de incrédulos carnales. De esto es lo que está hablando. Y de esto es de lo que nosotros tenemos que hablar. Yo no puedo decir, porque la Escritura no me lo permite, que tú que eres incrédulo te puedas convertir al menos en un cristiano carnal, porque esto no existe, no es real, es un engaño del diablo. Lo que yo te tengo que decir es que si estás de espaldas a Dios, te tienes que convertir en una persona espiritual, en un creyente. Y esto es muy importante que lo analices y lo pongas en tu corazón. Tenemos que tratar, tenemos que buscar que el cristiano tiene que crecer constantemente, tiene que buscar en el horizonte hacia dónde está navegando, dónde estás llevando tu vida. Tu vida se aleja de Dios o tu vida se acerca de Dios. No hay alternativas. O estás en una manera estancada y por tanto de una vida inservible, o te estás perdiendo en el horizonte o estás cada vez, Dios lo quiera, más cerca de Él. El lenguaje que se está utilizando en toda la carta a los romanos, pero también, por supuesto, en todo el Evangelio, en todo el Nuevo Testamento, es de un contraste entre los no creyentes que se alejan y se pierden en las cosas del mundo, o los creyentes que son espirituales, guiados por el Espíritu, que se acercan a Dios. Capítulo 7, versículo 6. Porque ahora estamos libres de la ley, por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Dónde estás? ¿En la letra o en el Espíritu? ¿En el viejo o en el nuevo? Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Dónde andas? ¿Con quién andas? ¿Quién es el que te mueve? ¿Es la carne o es el Espíritu? No hay alternativa. Esto es importante. O el versículo 9 que acabamos de leer también. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, ¿cómo estás viviendo? Pregúntatelo una y otra vez, analiza cada uno de los pasos de tu vida, cada uno de los hechos, cada una de tus actitudes, cada uno de tus pensamientos, cada una de esas partes de lo que te hace ser lo que eres, te aleja de Dios o te acerca a Dios. ¿Lo hace para vivir a Él o lo hace para vivir según tus placeres, según la ley o según el mundo? Y entonces Pablo lo hace de una manera interesante y curiosa, trayendo tres términos que quizá pudiéramos verlo como algo complementario o lo pudiéramos ver de alguna forma de escalada. Por una parte, volvemos otra vez al versículo 5, porque los que son de la carne piensan, dice, en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por tanto, nuestro primer término es pensar. Hemos dicho, justificados por la fe, vivir para Dios. Esta es la vida cristiana, vivir para Dios. Y ahora tenemos que analizar cómo es nuestro vivir para Dios. ¿Está más cerca o está más lejos o está estancada? ¿Cómo lo estamos haciendo? Todos debemos de ser los creyentes espirituales. Y por tanto, lo primero que tienes que hacer, quizá, es pensar. El término que se utiliza en el griego, la idea de pensar, es que utilices el cerebro o que las pongas en las cosas en la mente, que investigues, que analices. Es como si nosotros tuviéramos que hacer un análisis de la situación de cada día. De esta manera, esta tarde, esta noche, vas a ir a la cama, por lo menos esa es
mi costumbre. Seguramente alguno de vosotros tendrá de una manera distinta, pero cuando uno está en la cama y no tiene ese sueño que le rinde enseguida, empieza a planear y empieza a investigar, analiza lo que has hecho, si ha salido bien, y analiza lo que debes de hacer al día siguiente, y planificas. Todo está aquí. Todo está en nuestro pensamiento, estamos tumbados en nuestra cama, estamos sentados en nuestro sillón y estamos estudiando, estamos analizando. No es cuestión de sentir, no es cuestión de experimentar, no es cuestión de roces, no es cuestión de hacer, sino de hacer planes. Seguramente habéis hecho mucho de esto a la hora de afrontaros a una hipoteca, o de cambiaros a una vivienda, o de poner los ojos en este chico o en esta chica, o a la hora de elegir los estudios que queréis hacer. Pensamos, investigamos, ponemos los pros y los contras, tomamos el análisis adecuado de toda la situación antes de tomar una decisión. En tu vida cristiana, lo que nos está diciendo Pablo es que te tomes tiempo y pienses, que analices tus actos, tu manera de hacer, tu manera de obrar, que planees, que hagas planes, que te acerquen al Señor, que te hagan vivir una vida plena para Él. Porque tienes dos alternativas a la hora de utilizar tu cerebro. Ninguno de vosotros está aquí en esta mañana sin cerebro. No estamos lavando el cerebro a nadie. Vosotros venís y pensáis, y estáis pensando lo que estoy diciendo, estáis pensando lo que está diciendo las Escrituras, analizar las cosas, porque una de dos, o pensáis para las cosas de la carne, o pensáis para las cosas del Espíritu. No te engañes, no eres un autómata. Quizá te puedas rendir a lo más fácil de la vida y te dejes llevar por la corriente, pero dejarte por la corriente, como vamos a ver, es alejarte. Piensa. ¿Pero estás pensando en las cosas de la carne? Claro, yo no estoy pensando, o estoy creyendo que tú estás pensando en cosas malas, cosas ilícitas. Eso sería un absurdo para alguno que está diciendo que es creyente. ¿Cómo voy a robar? ¿Cómo voy a cometer delitos sin que me pille la policía? ¿Cómo voy a ser infiel a mi esposa sin que nadie se dé cuenta? Uno no hace de estas cosas porque son cosas de la carne. Estamos hablando de personas que dicen ser espirituales. Entonces yo rechazo. Soy muy ingenuo, es verdad, algunos me lo dicen, soy muy ingenuo. Pero yo quiero creer que tú no estás pensando en cosas malas cuando vayas a salir de aquí. Pero es que no has pensado también que las cosas lícitas pueden ser peligrosas e inadecuadas. También pueden ser cosas de la carne. Voy a ampliar mi negocio, voy a invertir más dinero, voy a meterme en esta actividad. Y uno puede pensar, oh, esto es aceptable, esto es bueno, pero este ampliar tu negocio, este invertir, ¿para quién es? ¿Es para ti o es para Dios? Porque lo que hemos dicho es que tu vida ahora en todos los lugares, de todas las maneras, es vivir para Dios. Si estás planeando un cambio de enriquecimiento para tu vida y has puesto fuera a Dios, por muy loable y deseable que sea tu proyecto, no es para Dios y te aleja. Estás pensando en tus hijos y seguramente como un buen padre deseas que tus hijos tengan una buena carrera. Ingeniero. Nos decía que la mayoría de la gente, Youssef nos decía ayer, que la mayoría de la gente en Marruecos piensa que sus hijos tienen que ser ingenieros o médicos. Algo factible, algo palpable, y eso es deseable, eso es bueno. Pero ¿estás pensando lo mejor para tus hijos con respecto a una carrera, una posición, una economía, o lo estás pensando para Dios? Los planes que tú tienes para tus hijos que puedan ser buenos son lícitos en el camino para Dios o en tus propios caminos y decisiones. ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde está la escuela dominical? ¿Dónde están los caminos del Señor donde deben de crecer tus hijos? ¿No te das cuenta de que muchas veces estamos planeando cosas que aun cuando sean correctas no las estamos poniendo en el orden adecuado? Cada uno de nosotros tiene el derecho de buscar la felicidad. Por supuesto que queréis ser felices en todos los aspectos. En el matrimonio y fuera del matrimonio, en el trabajo o sin trabajo, con la salud o sin salud, queréis ser felices. Pero vuestra felicidad puede ser un objetivo. ¿Cómo estás buscando la felicidad? ¿A la luz del Evangelio o a tus propios gustos? Seguramente
Actuamos la mayoría de las veces como el niño caprichoso, que lo único que quiere alimentarse son de los dulces que más le gustan, aun cuando eso, sin darse cuenta, le va a destruir por dentro. ¿Cuál es tu responsabilidad con respecto a la felicidad? ¿Estás buscando ser feliz para ti o para la causa del Señor? A veces planeamos cosas en nuestras vidas que nos parecen que son buenas, pero que las hemos torcido. Pero fijaros que yo voy un poco más lejos, porque a muchas veces los asuntos carnales los encubrimos con una pintura de espiritualidad. ¿Quién de nosotros no se ha sentido en el riesgo de decir, a ver si me hago rico con mi negocio, o a ver si echando la lotería me toca, y entonces yo voy a dar mucho a la iglesia? ¿Veis qué espiritual? Yo quiero ser rico y luego doy a la iglesia, pintura espiritual. Yo quiero implicarme en la iglesia, quiero ser útil a la iglesia, pero en realidad lo que yo estoy escondiendo es reconocimiento, que la gente sepa de mis dones y de mis capacidades. ¿Veis? Carnalidad encubierto de espiritualidad. Cuán fácil es confundir en nuestros pensamientos y en nuestro análisis para hacer al final lo que viene de la carne y no del espíritu. ¿Pero qué es pensar en las cosas del espíritu? Bueno, pues pensar cómo servir y cómo glorificar a Dios en primer lugar. Siéntate en tu cama, en tu mesa, con tu taza de té o café y analiza y piensa cómo vas a hacer que tu tiempo, tu esfuerzo y tus dones sean mejor para la causa del Señor. Esto es pensar espiritualmente. Que los planes sean, a Él sea la gloria. Si tienes que componer música, como el gran autor Bach, a Él sea la gloria. Pero si te tienes que dedicar a criar animales sucios que te puedan alimentar, como aquel puritano que criaba cerdos, para Él sea la gloria. Si te levantas a afrontar una enfermedad o el paro, que sea a Él la gloria. No te dejes llevar por la codicia, no te dejes llevar por el malestar, a Él sea la gloria. Si tienes riqueza, si tienes posesiones, si tienes vida fácil, no te dejes acomodar, a Él sea la gloria. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás planeando? ¿Lo poco que tienes o lo mucho que tienes? Pensar en las cosas del Señor es tener más vida espiritual. Uno no piensa más en las cosas del Señor si estamos envueltos en el teatro del mundo, en los entretenimientos pasajeros y a veces, muchas veces, obscenos. No podemos pensar en las cosas del Señor si tenemos nuestra mente ocupadas en las cosas de aquí. Tenemos que buscar tranquilidad y sosiego para nuestra alma, comunión con los creyentes, someternos a la palabra, apartar al día un tiempo de oración, aunque sea corto, buscar aquellas cosas que pueden alimentar mi espíritu. ¿Lo haces? Ocuparse, pensar, meditar, hacer análisis de qué, cómo estás utilizando tu tiempo. No es espiritual dedicar el tiempo en los anuncios de tu película. No es espiritual dedicar tiempo a la oración cuando estás envuelto en una lucha de otro estilo. Dedica tiempo aparte en tu vida, un tiempo donde puedas pensar y hacer cálculos del coste. Analiza los pros y los contras de tu vida y de tu actitud, tu situación. ¿Cómo te puedes implicar más en las cosas espirituales y en las cosas del Señor? ¿Estás dando tiempo suficiente, práctico, concreto a la iglesia? ¿Estás ejerciendo tus dones, si sean de enseñanza, si sean de adoración, o sea de evangelismo, o sea de lo que sea? ¿Cómo están tus dones? ¿Cómo está tu fuerza? ¿Cómo está tu tiempo? ¿Cómo lo administras? Esto es pensar, haz cálculos. Si estás dedicando 4 a un asunto mundano y 2 a un asunto espiritual, ¿dónde están tus prioridades? ¿En el 4 o en el 2? Esto es sencillo. Si el mejor tiempo y el más posible, el más hermoso, el más agradable, lo estás envolviendo en una
especie de espiritualidad para hacer lo que te gusta y dejas el peor tiempo, el más inadecuado y el de más pereza o el de más sueño para hacer tus oraciones, ¿dónde están tus prioridades? Analiza tu vida espiritual, tu manera de actuar, tu manera de comportarte, tu manera de vestir, tu manera de tratar, qué amigos tienes, dónde te están llevando tus amigos, piensa. No está hablando aquí en ningún momento de sentir, no estoy diciendo que no sea necesario sentir, pero no es sentir, no es lo que el corazón me dice, sino qué es lo que la mente te está diciendo acerca de tu vida con respecto a Dios en esta mañana. ¿Cómo vas a pensar que las cosas van a ir bien si todo tu plan y todo tu esfuerzo mental está para enriquecer tu carne y no tu espíritu? ¿Qué te quita, por tanto, el sueño? ¿Tu cartera o tu estado espiritual? Segundo paso, nos ha dicho el versículo 5, pensar. Y el 6 nos añade algo, porque el ocuparse, ir a la acción. Esto es lo que dice, ocuparse ahora. Claro que está bien que pensemos, esto es importante. Tenemos que dedicar tiempo a pensar, a hacer análisis, a hacer un estudio, una investigación. Pero luego tenemos que ir a la acción, tenemos que ponernos a actuar. No seamos de aquellos que son oidores y planificadores, pero luego no lo llevan a cabo. Porque volviendo a mi ejemplo, yo soy un mal ejemplo en esto. Tengo una carpeta así de gorda con todas las cosas que he decidido que tengo que hacer. Y cada día añado nuevas cosas que tengo que hacer. Y planifico, y decido, y pienso, y son muy poquitas las que llevo a hacer. Es muy fácil planificar, tomar decisiones, lo bueno que sería que, pero luego después refugiarme en mi cama o en la comodidad de mi vida. ¿Eres de los que tienen un montón de ideas y a veces ideas muy espirituales? Pero también eres de aquellos que no lleva a cabo las ideas, que lo tienes todo archivado, muy bien, colocado cada cosa en su cajón, pero que no las utilizas y que no las sirves, no te sirves de ellas. ¿Cuántos de nosotros somos cristianos que no llevamos a cabo nuestra vida cristiana? ¿Cuántos de vosotros sois los que planificáis y pensáis? A lo mejor ahora estáis tomando decisiones en vuestro corazón. Me gustaría que mi vida fuera de esta manera y dedicar más tiempo y más esfuerzo, más de mis dones al Señor. Esto es bueno, esto es importante. Llegáis a vuestra casa, enchufáis el domingo la televisión, os ponéis vuestra comida, os echáis a la siesta, laváis el coche, os dais un paseo y se acabó. Hay muy buena disposición en la vida cristiana, hay muy buena disposición en las iglesias evangélicas, hay muy buenas actitudes, pero muy poca voluntad, muy mala voluntad. Por supuesto que todos queremos que el mundo se llene del evangelio, claro que sí, pero no enviamos los misioneros, o no vamos nosotros a ser los misioneros. Este ocuparse, muchas veces, no nos damos cuenta, podría ser ocuparse en la carne. No es aceptable para un cristiano. No es aceptable ocuparse de las carnes, son cosas pasadas. Ahora el que es espiritual, es decir, el que es cristiano, tiene que ocuparse en las cosas del espíritu. Tenemos que tener la mente trabajando, pero tenemos que poner ahora el cuerpo a trabajar. Se ha discutido mucho en ciertos ambientes acerca de la oración por avivamientos. Hay muchas iglesias que dedican mucho tiempo a orar. Hace unos meses leía un libro que habían invitado a alguien a una iglesia en Estados Unidos para evangelizar. Y habían invitado a un grupo de jóvenes, vamos a ir a evangelizar. Ah, bueno, muy bien. Pero este líder de jóvenes que venía a esta iglesia a ayudar, preguntaba al pastor, bueno, ¿por qué? ¿Por qué nos habéis invitado? Y la sinceridad de este pastor es abrumadora. Bueno, queremos que vosotros hagáis lo que nosotros no queremos hacer. Hemos estado orando por evangelismo, por la conversión de gente. Pues no queremos ir, así que os llamamos a vosotros para que vayáis. Esto es pensar.
Por supuesto que han pensado, queremos, pero que lo hagan otros. El pensar nos tiene que llevar a ocuparnos, nos tiene que llevar a la acción. Vamos a animar a esta iglesia que ore, y tenemos que orar por objetivos, tenemos que esforzarnos en la comunión con el Señor, tenemos que buscar la voluntad del Señor, pero es que si luego no vamos a la acción, ¿de qué nos sirve? No sabemos de aquellos que son oidores o que son planificadores, pero que luego no hay nada en sus vidas. Si oramos para que las cosas ocurran, nosotros somos los primeros que tenemos que hacer que ocurran. No nos podemos quedar inactivos. Vivir para Dios es planificar, es pensar, es analizar, ver qué es lo mejor entre todas las cosas, pero llevarlas a cabo, hacerlo. Porque ocuparse de la carne es tomar muchas decisiones y no hacer nada. ¿Cómo voy a salir yo a hacer esta actividad? ¿Cómo voy a comprometer yo más en la iglesia? ¿Cómo voy a excavar más de la economía de mi bolsillo si para mí lo más fácil es tumbarme, no hacer nada y esperar que otros lo hagan? Esto es carnal. Esto no lo hace un cristiano. Y debéis de evitarlo. Porque ocuparse en la actividad del Espíritu, nos dice el versículo 13, es hacer morir las obras de la carne. Es aplacar, frenar, limitar los apetitos carnales. Yo sé que tienes la tendencia, porque la tengo yo, la tenemos todos, tenemos la tendencia a la comodidad y a la pereza. ¿Cómo no nos va a gustar hacer más de nuestros hobbies, o de lo que nos gusta, o de dormir, o de cualquier otra actividad? Y tenemos que luchar cada día para frenar nuestra carnalidad, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, para poner a trabajar todo aquello que glorifica, ocuparnos en las cosas del Espíritu. O leer con detenimiento una y otra vez Gálatas, donde se nos dice, Gálatas 5:19, lo que es las obras de la carne. No hace falta que yo las repita. La obra de la carne es todo feo, es todo desagradable. Y luego nos dice también en ese capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 22 en adelante, lo que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, etcétera, todo aquello que es de beneficio. Ocuparnos, trabajar. ¿Dónde estás dedicando más tiempo? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? A mí me gustaría que pudiéramos decir todos nosotros: estoy esforzándome por ser un mejor marido, o una mejor esposa, o un mejor padre, o un mejor hijo, o un mejor empleado. Sí, por supuesto que esto es bueno, que lo esforcemos cada día en ser mejores personas en la sociedad donde vivimos, pero ¿para quién? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás buscando tu comodidad? ¿No pensáis muchas veces que estamos trabajando como cristianos para tener una jubilación y jubilarnos del todo? ¿No es esto carnal? ¿No es pensar en tu jubilación, en dedicar toda tu vida de jubilado a ir de pesca o a jugar a las cartas, cosas de la carne? Si el Señor te está dando tiempo y te está dando oportunidad, ¿no es para servir al Señor? Y si estás en el paro, triste, tendrás que preocuparte por, en primer lugar, cómo usar este tiempo que ahora tienes para la gloria del Señor. Como nos dice en el versículo 13 de nuestro capítulo, preocuparse en las cosas del Espíritu trae vida y trae paz. ¿Lo ves esto en tu vida? ¿Te lo trae? ¿Te lo da? ¿Lo has conseguido? Pero vamos a nuestro tercer paso. Hemos dicho que vivir para Dios implica nuestra entrega total en todas las áreas, para lo cual tenemos que pensar, hacer cálculos, análisis, luego las tenemos que llevar a cabo, tenemos que aplicar todo aquello que hemos visto que a la luz de las Escrituras es cosa del Espíritu. ¿Para qué? Versículo 8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, lo que nos ha dicho antes de los designios o deseos de la carne. Nosotros tenemos que pensar y trabajar para aquello que agrada a Dios. Agradar a Dios es hacerle a Él feliz. Es más que pensar y es más que ocuparse.
es que lo que haces y cómo lo haces produzca placer a Dios. El niño viene con un hambre feroz del colegio, ha estado jugando toda la mañana o gran parte de la mañana con sus alumnos, con sus compañeros, y está en el recreo, viene del fútbol, viene con una tarea, pero es que la madre está hasta llena de plancha, de trabajo, ya ha tenido que salir a la calle, y viene el niño: mamá, ¿qué hay de comer? Toma, come lo que quieras. Y el niño puede llegar y decir: es verdad, mi madre me alimenta, pero con qué poca gana. Puede la esposa, que está esperando que tenga su marido algún gesto de amor y que pueda decir: pues tú ya lo sabes que te quiero. ¿Cómo tomamos esto? ¿Cómo toma la esposa este gesto? Sí, seguramente me quiere, pero ¿de qué manera? Lo que nos dice de la vida cristiana, y esto es muy importante, aquellos que decís ser cristianos, no solamente es que penséis qué debéis de hacer y cómo debéis de actuar, es en segundo lugar que lo hagáis, pero en tercer lugar que lo hagáis de buena gana, con muy buena actitud. Tenéis que producir afecto, gozo en aquel que lo recibe, en este caso de parte de Dios. Tenemos que hacer las cosas con ánimo y con alegría, aun cuando a veces no nos gusta lo que tengamos que hacer, y tenemos que transmitir esa alegría. Porque si lo que estamos haciendo es agradar a otros y agradar a nuestra carne, estas son cosas de la carne que le corresponden al mundo y no a los cristianos. Nos dice también nuestro pasaje, versículo 7, que agradar o hacer los designios de la carne trae muerte o trae enemistad contra Dios, porque no pueden cumplir la ley de Dios. Versículo 6, versículo 21, trae muerte. Fijaros bien, si nosotros vivimos la vida cristiana de mal gana, con agritud, de una manera gris, sin ningún tipo de sabor agradable, ¿no puede ser que al final nos esté produciendo muerte y daño? Lo hemos dicho muchas veces. No, si yo voy a la iglesia, y vengo a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia, y tengo que ofrendar porque tengo que ofrendar. Si tenéis que dar, dice el Señor, dadlo de corazón. Si no, no lo deis. El Señor no necesita vuestras miserias, pero si ya que das, dalo con alegría. Si tienes que amar a tu hermano, aun cuando sea este hermano difícil de amar, ámalo con gozo. Esto es lo que tienes que hacer. No es únicamente que hagas las cosas, sino que lo hagas de tal actitud y de tal ánimo que se contagie. No queremos contagiar y no queremos hacer una iglesia gris, que se ama a base de martillo y latigazo, sino de caricias y de afecto y de amor, porque esto es lo que nosotros vamos a transmitir a Dios. Si todo lo que haces no lo vives pensando que Dios te ve, que lo estás haciendo para Él, y no lo haces para agradarle a Él, lo que estás haciendo es disgustarle. Si como el novio le arroja las flores a la cara a su novia, en lugar de crearle afecto y amor, le produce un escozor en la cara, tu actitud agria en la vida cristiana, ¿qué está produciéndole a Dios? ¿De qué manera venimos a los atrios? Capítulo 12, versículo 1. Esto es agradar a Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Esto es agradable a Dios. Capítulo 14, versículos 17 y 18. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Podríais seguir en 1 de Corintios, 2 de Corintios, Efesios, Filipenses. Fijaros en Colosenses. Hijos, capítulo 3, versículo 30. Obedecer a vuestros padres, porque esto agrada a Dios. O amar a vuestras esposas y a vuestros esposos, porque esto agrada a Dios. Ser honrados en vuestros negocios, cumplidores con vuestras responsabilidades, porque esto agrada a Dios. Hagáis lo que hagáis, sea donde lo hagáis, hacer las cosas que agradan a Dios. Como el hijo se tiene que someter a sus padres y el padre tiene que cuidar de sus hijos y el marido tiene que amar a su esposa y la esposa tiene que amar a su marido, esto agrada a Dios. Que todo lo que hagáis sea para que Él se sienta feliz. Yo sé que algunas esposas diréis, es que mi marido es muy duro de amar. Ya no tengo el amor que tenía antes. No me importa. Lo que a mí me importa es que ames a tu marido porque quieres agradar a Dios. Y así lo podíamos aplicar en todas las áreas. Lo que tengas que hacer, aun cuando te duela, lo haces porque esto agrada a Dios. Por tanto, piensa, ¿qué es lo que tienes que limitar en tu vida? Ponte a obrar en aquello que tienes que traer en tu vida y hazlo de la mejor manera para que el Señor pueda recibir ese gozo que tú ya tienes. Quiera el Señor que haga de nuestra vida no se conforme a un yo creí, yo acepté, yo me hice, y que de nuestra vida sea más yo vivo ahora y hasta el final para la gloria de aquel que me llamó de la muerte a la luz. Amén.